En la clase de hoy vamos a tratar un tema de la unidad 14 referido a la responsabilidad colectiva y la responsabilidad anónima. Si nos ubicamos en la metodología del Código Civil y Comercial, veremos que dentro del capítulo 1 de ese título quinto, referido a otra fuente de las obligaciones, se abordan en las distintas secciones aspectos o segmentos de la responsabilidad civil, y hoy nos vamos a focalizar en la sección octava, referida a la responsabilidad colectiva y anónima, que es una sección que está precedida por la responsabilidad directa en la sección 5, la responsabilidad indirecta o por el hecho de terceros en la sección 6 y por la sección dedicada a la responsabilidad por daños que se derivan de la intervención de cosas o de ciertas actividades que se consideran peligrosas. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Código Civil, recogiendo una preocupación y una tendencia precedente, dedica una sección especial a este fenómeno de los daños derivados de la actuación de grupos? Sin ninguna duda, esta decisión metodológica tiene que ver con constatar que el fenómeno de la dañosidad derivada de la actuación de grupos es un dato de la realidad, un dato creciente que cobra envergadura, porque hasta aquí el código centraba su atención en aquellos daños que derivaban de la actuación de un sujeto individual o aislado, pero en la realidad se constata cada vez más que los daños se derivan no del accionar de un sujeto en sí mismo considerado aislado, sino de sujetos que actúan en forma agrupada o masificada. Y esta particularidad hace que las reglas tradicionalmente previstas para determinar autorías e imputación de responsabilidad empieza a generar dudas, cuestionamientos y dificultades para llegar a esta individualización, y esto exigía nuevas respuestas del sistema jurídico para que no quedaran víctimas sin reparación por esta dificultad de identificar autores materiales, atribuir responsabilidades individuales, cuando de lo que se trataba era de daños causados en forma grupal o colectiva. Se hizo necesario además de establecer reglas para atribuir responsabilidad cuando el daño deriva de esta actuación grupal, establecer un factor de atribución específico y propio para este tipo de daños y determinar la solidaridad de todos aquellos sujetos que integran el grupo como un modo de asegurar a esa víctima la posibilidad de acceder a una reparación del perjuicio sufrido. El Código Civil y Comercial regula entonces el fenómeno de la responsabilidad colectiva, distinguiendo en esta sección octava dos grandes situaciones o dos grandes ejes dentro de la responsabilidad colectiva. Por un lado, los supuestos de daños que han sido causados por un autor anónimo o desconocido, pero que pertenece sí a un grupo que está determinado o que puede ser precisado o individualizado. Dentro de esta esfera de daños causados por un autor anónimo de un grupo determinado, tenemos dos supuestos regulados por el Código Civil y Comercial: un supuesto general de daño anónimo o de autor anónimo, y un supuesto especial referido a los daños que se derivan de la caída o de cosas que son arrojadas desde un edificio. El segundo grupo de supuestos vinculados a la actividad, a la responsabilidad colectiva, es el supuesto de los daños que derivan de la actuación de un grupo que concretamente se caracteriza por desplegar una actividad peligrosa, donde aquí poco importa si se puede individualizar o no al autor material, si existe o no anonimato, sino que aquí el código propone un régimen diferenciado por el especial interés del legislador del abordaje de esta temática. Cuando hablamos de esta responsabilidad colectiva por el accionar anónimo del integrante de un grupo, de esta norma abierta, genérica,
nos remitimos al artículo 1761 del Código Civil y Comercial, que dice que si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responderán solidariamente todos los integrantes, salvo que alguno de ellos demuestre que no ha contribuido a la producción de ese resultado dañoso. ¿Cuáles son los requisitos que deben darse para que quede configurado este supuesto de responsabilidad colectiva por autor anónimo? En primer lugar, se requiere que podamos identificar o determinar a un grupo, es decir, una pluralidad de personas que forman un grupo más o menos definible, donde existe una característica que los agrupa de ese modo. No se exige que ese grupo tenga una constitución formal, basta que exista una circunstancia o una conexión ocasional, meramente ocasional entre ellos. Por ejemplo, participar un grupo de una actividad recreativa, como por ejemplo ser los asistentes a un concierto, por ejemplo, tratarse de un grupo que se reúne para expresarse en una manifestación o en una protesta. Ser miembro de un contingente que va de viaje hace que ya todas esas personas, aun cuando no hubieran tenido relación previa, puedan constituir un grupo en términos de responsabilidad colectiva, o ser miembros de una institución que desarrolle una actividad circunstancial en la que se produce un daño. Primer requisito, entonces, que exista un grupo determinado. El segundo requisito es que el daño haya sido causado por un miembro de ese grupo determinado, pero que no está identificado. Es decir, existe anonimato. El daño deriva de la actuación de uno o más sujetos individuales o particulares que no están identificados. Esto hace que se configure el supuesto de autoría anónima de ese grupo. Y el tercer presupuesto es que exista una relación de causalidad entre la actuación del grupo y el daño que invoca haber padecido esa víctima. ¿Cuál es la solución normativa? ¿Cómo está regulado en el código este supuesto? Aquí el presupuesto, la nota típica de este supuesto normativo es la existencia de anonimato. ¿Y cómo resuelve el codificador, cómo resuelve el código la solución propuesta a este caso? En caso de autoría anónima dentro de un grupo determinado, el legislador presume que existe una relación de causalidad respecto de la actuación del grupo y por lo tanto le atribuye la autoría de ese daño a todos los integrantes del grupo y les imputa esa responsabilidad y esa autoría de forma objetiva y solidaria a todos los integrantes del grupo. Lo que quiere decir que la víctima que ha padecido el daño derivado de un grupo determinado, pero cuya autoría material es desconocida porque se trata de un daño anónimo, responderán frente a esa víctima todos los que integran ese grupo, porque el legislador presume la causalidad de la actuación del grupo respecto del daño padecido por la víctima. Existiendo esta presunción de causalidad, de autoría y de causalidad, importa decir que el legislador consagra una presunción iuris tantum, es decir, que puede ser desvirtuada por una prueba en contrario. Pero ¿de qué modo el integrante de ese grupo puede eximirse de responsabilidad si la ley presume que todos los integrantes del grupo son los autores de la conducta dañosa? El código prevé en este caso que cualquier integrante del grupo puede eximirse de responsabilidad demostrando que no ha contribuido a la producción del resultado, en cuyo caso lograría demostrar que si bien integra el grupo, no actuó, o si bien integraba el grupo, con su conducta no pudo haber aportado una causa adecuada para ese daño. Esto es importante porque, por ejemplo, podría ocurrir que esa manifestación, que ese grupo que está manifestando en la calle transita por determinadas arterias y luego del paso de ese grupo de manifestantes se constatan roturas en vidrios, en fachadas, daños materiales o daños personales. Entonces, en principio responderían como regla, porque la ley lo presume, la causalidad de todos los integrantes de ese grupo de manifestantes. Ahora bien,
uno de los miembros de ese grupo, supongamos que fueran los manifestantes de un grupo sindical, podría demostrar que el día de la manifestación no se encontraba en la ciudad, razón por la cual, si bien en teoría integra el grupo, no pudo haber causado el daño, o bien demostrara que si bien comenzó marchando con el grupo, sufrió una lesión que lo hizo, o una indisposición que hizo que tuviera que quedarse al inicio de la manifestación y no transitó el lugar concretamente en el que se produjeron los perjuicios. Es muy importante esta nueva solución del código, actual Código Civil y Comercial, porque en la versión del Código de Vélez, el integrante del grupo solo podía eximirse de responsabilidad probando quién de los integrantes del grupo había sido el autor material. Hoy es posible para, en el caso de daño anónimo, que cualquier integrante del grupo se exima solo acreditando en forma fehaciente que no ha contribuido a la producción de ese resultado dañoso. ¿Para qué supuestos está previsto esta norma sobre daño anónimo? Vemos que esta norma tiene mucha aplicación práctica, tanto en el ámbito contractual como en el ámbito extracontractual. Cito dos ejemplos. Supongamos que un paciente entra al quirófano y como consecuencia de esa intervención quirúrgica el paciente fallece cuando previsiblemente no debía ocurrir y que no es posible identificar si esa consecuencia dañosa deriva de la actuación del anestesista, del cirujano, de cualquiera de los otros integrantes de ese equipo médico. En este caso, el equipo médico sería el grupo determinado sin que se pueda precisar cuál de los integrantes de ese equipo fue el que aportó la causa concreta del perjuicio. En este caso, la ley imputará la autoría, presumirá la causalidad de todos los integrantes del grupo y solo podrá eximirse aquel que demuestre que el resultado, muerte del paciente, no puede haber respondido a la actuación que le compete en esa actividad profesional. Nos pensemos en otra hipótesis. Supongamos que distintos laboratorios están produciendo un determinado fármaco y lo colocan en el mercado, o producen vacunas y la colocan en el mercado. Y luego de un tiempo se detectara que la ingesta de ese medicamento o la aplicación de esa vacuna ha provocado determinados efectos colaterales y las víctimas de esos daños quisieran reclamar la reparación. Pero no fuera posible en el caso concreto determinar cuál de los laboratorios es el que fabricó ese fármaco o fabricó esa vacuna que ha ocasionado el daño concreto a esa víctima que reclama. En estos casos también todos los laboratorios que elaboraron el determinado medicamento entre los años tal y tal serán un grupo determinado, aunque no pretendan serlo, pero los efectos de la responsabilidad civil formarán un grupo y la ley presumirá la autoría y la causalidad de la actuación de esos grupos para atribuirles responsabilidad solidaria frente a la víctima. Pero en el ámbito extracontractual también se aplica el supuesto de responsabilidad por daño anónimo de un grupo determinado. Por ejemplo, cuando se constatan daños entre personas, sufridos por personas, como consecuencia del accionar de grupos, es muy frecuente en el caso de riñas, de patotas o de manifestantes, en los cuales es posible identificar al grupo, pero probablemente no se puede identificar concretamente al autor material que desplegó con su comportamiento particular el daño que la víctima invoca y cuya reparación pretende. En estos casos también se atribuirá responsabilidad a todos los integrantes del grupo y solo podrá eximirse aquel que logre demostrar concretamente que no ha contribuido a la producción de ese resultado. También se aplica dentro del ámbito extracontractual a los supuestos que derivan no ya de la participación de grupos integrados por personas humanas, sino de daños que se derivan de la actuación de grupos de empresas, como por ejemplo en los supuestos de daño ambiental, general o daño particular o individual, por ejemplo si se tratara de empresas que vierten desechos contaminantes en el lecho de un río y sufren daños los propietarios de las viviendas que están a la vera de ese río. Si no se pudiera identificar cuál de todo el grupo de empresas que vierten sus desechos en ese río,
Si no fuera posible identificarlas, se entenderá que todas ellas forman un grupo y la ley presumirá la autoría y por lo tanto la responsabilidad de todas ellas. Otros supuestos en los cuales, derivados de la actuación de empresas, puede aplicarse el supuesto de responsabilidad por daño anónima. Supongamos que se está realizando una obra que involucra a varias empresas constructoras y como consecuencia de la edificación de esa obra sufren daños los vecinos del predio en el que esa obra se realiza. Supongamos otro ejemplo, que un determinado espectáculo público es organizado por distintas empresas y algunos de los asistentes resultan lesionados o fallecen y no es posible identificar cuál de todas esas empresas que intervino y que aportó distintos segmentos a esa organización del evento es la que debe reparar. La ley presumirá, por aplicación de este artículo 1761, que todas ellas son responsables, todas ellas son autoras y por lo tanto deberán ser llamadas a responder solidariamente frente a la víctima. Supongamos que varias empresas estuvieran involucradas en la difusión de una noticia inexacta y no fuera posible determinar quién fue la que generó la información, quién fue la que la debió replicar y chequear y no lo chequeó, etcétera. También en estos casos hay algún precedente en el que se aplicó el supuesto de responsabilidad colectiva por daño anónimo. El Código Civil entonces lo que hace es establecer para este supuesto de daño de autoría anónima de un grupo determinado, aplicar la regla de la solidaridad, que tiene los efectos que ustedes conocen, tanto principales como secundarios, y aquel miembro del grupo que hubiera asumido el pago de la indemnización frente a la víctima, luego podrá reclamar de los demás responsables su cuota parte, aplicando el principio de contribución y las reglas que le son propias. Otro supuesto vinculado a este daño anónimo es el supuesto previsto en el artículo 1760 que se refiere a una situación particular que es la responsabilidad por el daño que se deriva de cosas que caen o han sido arrojadas desde un edificio. El artículo 1760 dice que si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños o los ocupantes de esa parte responden solidariamente por el daño que se cause y que solo se libera quien demuestre que no participó en la producción de ese resultado. Esta norma encuentra en el Código de Vélez un antecedente normativo. La doctrina considera en general que el Código Civil y Comercial ha mejorado sustancialmente la redacción del precepto, pero también se pregunta si ya frente a la norma que acabamos de analizar, la del 1761, se pregunta si era necesario mantener esta solución específica cuando en realidad no hace más que aplicar esa regla general a un caso particular, porque se trata de un grupo, todos los habitantes del edificio, de un daño anónimo, porque no se sabe de cuál de las unidades de ese edificio es que se arrojó o cayó la cosa que provoca el daño, razón por la cual, si bien se reconoce que la norma del Código Civil y Comercial mejora el antecedente del Código de Vélez, también un sector de la doctrina considera que era innecesario hacer un tratamiento particular de esta situación porque perfectamente queda aprehendida por las reglas del supuesto general que mencionamos con anterioridad. Esta norma se refiere concretamente a los supuestos de daños derivados de cosas que caen o que se encontraban suspendidas, colgadas, pero que caen o son arrojadas desde el edificio hacia afuera o hacia el mismo interior del edificio, perjudicando al consorcista, por ejemplo, de la planta baja o a cualquier eventual transeúnte, de fuera y de dentro del edificio. Y otra nota típica, por supuesto, es que se ignora de cuál de las unidades de ese edificio cayó la cosa para atribuir responsabilidad al titular de la misma. En este caso, ¿cuál es la solución del artículo 1760? Aquí el codificador, siguiendo la directiva de la norma general, presume la autoría, presume que todos los dueños y ocupantes de esa parte del edificio son solidariamente responsables y los llama a reparar el daño en forma solidaria frente a la víctima.
¿Quiénes serían los habilitados para responder? ¿Quiénes serían los legitimados pasivos? ¿Contra quién podría iniciar la víctima de ese daño una acción para obtener el resarcimiento? El código menciona a los dueños, es decir, a los titulares de esas unidades que integran esa parte del edificio de la que la cosa cae o es arrojada, o bien contra los ocupantes en cualquiera de sus calidades, inquilinos, locatarios, usufructuarios, poseedores, comodatarios, depositarios, etc. ¿De qué modo se pueden eximir de responsabilidad? Si hemos dicho que hay una presunción de causalidad y por lo tanto de autoría y por lo tanto de responsabilidad, la posibilidad de eximirse, según la norma, la tendrá aquel que logre acreditar que no pudo haber participado en la causación de ese daño, es decir, que desvirtuaría esa presunción de causalidad aquel dueño u ocupante que demostrara que el daño no pudo provenir de esa unidad concreta, por ejemplo, porque tiene un acceso cerrado, porque está bloqueada o por cualquier otra circunstancia que demostrara que el dueño u ocupante de esa unidad se encontraba ausente, de viaje u otra situación con la prueba debidamente acreditada. El siguiente supuesto, el supuesto específico que mencionábamos al comenzar la clase, tiene que ver con una hipótesis diferente, porque el artículo 1762 se refiere a la actividad peligrosa de un grupo, diciendo que si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus miembros responden solidariamente por el daño que hubieran causado, aclarando que solo se libera quien demuestre que no integra el grupo. Este es un supuesto diferente de responsabilidad colectiva porque aquí el foco no está puesto en el anonimato, sino en el riesgo que genera la actuación de este grupo que desarrolla o realiza una actividad considerada peligrosa. Los requisitos para la aplicación de este artículo 1762 es, en primer lugar, que podamos identificar a un grupo, es decir, una pluralidad de personas que forman un grupo definible, que tiene alguna característica común. Repetimos de nuevo, aquí tampoco es necesario que se trate de un grupo formalmente constituido, sino que basta que exista una conexión circunstancial u ocasional entre los miembros de ese grupo. En segundo lugar, y esto es muy importante porque es la nota distintiva de este supuesto legal, es que ese grupo debe realizar una actividad peligrosa, teniendo en cuenta que esa actividad puede ser peligrosa por su propia naturaleza o en sí misma considerada, o bien por las circunstancias en que se desarrolla esa actividad. Y en tercer lugar, se exige que se demuestre una relación de causalidad adecuada entre la actividad peligrosa y el riesgo de ese grupo y el daño que invoca haber padecido la víctima. ¿En qué casos se puede aplicar esta norma de responsabilidad colectiva por la actividad peligrosa de un grupo? Se puede acudir a esta solución normativa en caso de que se trate de daños derivados de la actuación de manifestantes violentos, barra bravas que actúen también en un accionar violento, bandas delictivas, grupos delictivos, grupos, por ejemplo, de amigos o de gente que eventualmente se encuentra para realizar una picada con autos, pasan a formar un grupo en términos de responsabilidad colectiva. También aquí empresas contaminantes que desarrollaron una actividad altamente peligrosa en un determinado ámbito geográfico, aquí también podrían aplicarse, según las circunstancias, esta norma específica de daño derivado de la actividad peligrosa de un grupo. ¿Contra quién puede dirigirse la acción? En este caso, la ley también aquí presume la causalidad conjunta de todos los miembros del grupo. Se considera que existe una unidad en esa acción y la unidad de esa acción de los integrantes del grupo es lo que diferencia a esta regulación especial. Y aquí la nota distintiva, y que esto es lo importante, es marcar que aquí resulta indiferente si se logra acreditar cuál de los integrantes del grupo es el que causa concretamente el perjuicio. Supongamos que con videos se pudiera demostrar
cuál es el manifestante que ocasionó el daño concreto, la rotura de las vidrieras o la lesión a una víctima, o se demostrara en una picada de autos cuál es el auto y por lo tanto cuál es el conductor que se despista y embiste a gente que se encontraba ocasionalmente mirando. Aquí es indiferente que haya anonimato o no. Cuando ese grupo despliega una actividad peligrosa, la ley atribuye la responsabilidad a todos los integrantes del grupo, haya anonimato o no. La responsabilidad la atribuye el legislador como un modo de desalentar también estas actividades y de responsabilizar a todas las personas que participan de esa actividad peligrosa ejecutada en forma conjunta, en forma grupal, en conjunto. ¿Cómo pueden eximirse de responsabilidad? En realidad la norma sostiene o deja establecido que solo se exime aquel que demuestra que no integra el grupo. En realidad se trata de una falsa eximente, porque si no integra el grupo, falta uno de los requisitos y no responderá, pero por esa razón, porque no integra el grupo. Pero sí es muy importante destacar, porque esta es una nota típica que diferencia a este supuesto, el del 1762, de los casos anteriores, porque aquí, repetimos, es irrelevante demostrar para el que quiera eximirse que otro fue el autor material. Aquí, haya anonimato o no, responderán, porque la ley, esa es la voluntad del legislador, así lo establece, todos los integrantes del grupo. Dejamos aquí la bibliografía sugerida, como siempre, vamos a programar una clase sincrónica para las dudas que puedan derivarse de este tema en particular o de cualquier otro y nos encontramos en la próxima clase con otro tema. Muchas gracias.